Muy bien. Entonces, luego de haber tenido esta cápsula, como les decía hace un segundito, con el subtema de arte, em, creo que el enfoque que nos está compartiendo Edwin Martínez nos ayuda un montón, ¿verdad? Porque el chiste es que nosotros le veamos la utilidad a nuestros espacios, a nuestros cuentos, al trabajo que estamos haciendo. Si bien es cierto, es parte de nuestro proyecto final, lo vamos elaborando en el camino. Entonces, el chiste es que le vayamos, ¿qué? Dando rostro, dando cabida. Bienvenidos y bienvenidas. Vamos a silenciar por acá. Y si alguien quiere opinar algo o expresar algo, también va a ser bienvenido. Ustedes ya lo saben. Voy a compartir aquí pantalla para trabajar nuestro tema del día de hoy. Estamos en la sesión número 11. Imagínense, como se los dije la vez pasada, ya pasamos em, de la mitad, ¿verdad? Entonces cada día estamos más cerca de completar nuestro programa y eso que implica grandes cosas, ¿verdad? No solo el aprendizaje que vamos adquiriendo, sino la motivación dentro de nuestros salones de clase para hacerlo mejor. Mm, no me cansaré de decir y creo que hoy no será la excepción de recordar los procesos psicopedagógicos, ¿verdad? Pensamiento, sentimiento y conducta que están en movimiento todo el tiempo y que eso hace que hayan niños que tengan procesos básicos o lentos, niños que estén, entre comillas, o que sean típicos, normales o regularizados, ¿verdad? A lo que esperamos por el grado o el nivel en donde nos encontramos, y otros que estén superando las expectativas. ¿Qué implica la adquisición de un aprendizaje? ¿Verdad? Pero no hay aprendizaje si no hay procesos de enseñanza. Todos los niños tienen que haber pasado por un proceso de mentoría, de guía, de acompañamiento, de orientación, para luego tener interés propio en cada una de las áreas, ¿verdad? Y entonces el chiste de la escritura guiada es ese, el que nos podamos focalizar, ¿verdad? Siempre les recuerdo que marquemos nuestra asistencia, sé que la mayoría ya lo ha hecho, pero es colocar nuestro nombre, el nombre de nuestra escuela y la región o el departamento en donde nos encontramos. También siempre les recuerdo si en el programa estamos con algún compañero o alguna compañera que nos motivemos para hacer el esfuerzo, ¿verdad? Para completar el programa. Si hoy no se pudieron conectar, pues que vean la grabación y que estemos al día en nuestras actividades. Entonces, es la sesión número 11, nos da suficiente tiempo para trabajar, para ponernos al día, para completar nuestro proyecto y sobre todo para aprender nosotros, ¿verdad? Porque esto que dice la filosofía personalista, todo pasa a través de mí. Eso quiere decir que ustedes no van a enseñarles nada nuevo a los estudiantes a menos que ustedes crean, confíen o se sientan motivados al proceso. ¿Qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar del pensamiento, de la escritura guiada, evidentemente, de la metodología, la ejemplificación y del arte, ¿verdad? Y hay cosas que ya se mencionan. Cuando nos enfocamos en el pensamiento, tenemos que decirnos que es un proceso que se construye. Las ideas no vienen del aire, ¿verdad? Para que yo tenga ideas en mi cerebro, tengo que tener vocabulario. Entonces, cuanto mejor vocabulario yo tenga, mejor ideas se me representan. Si yo tengo vocabulario, voy a intentar construirle una imagen, ¿verdad? Excepto un niño ciego, todos los demás van a intentar hacer ese proceso. Y de hecho, el niño, de acuerdo a sus necesidades educativas especiales, que fuera el ciego, va a intentarlo suplir de otra manera. Y entonces me hace pensar en este ejemplo de películas que hablan de necesidades educativas especiales, em, que me habla, por ejemplo, rojo como el sol, ¿verdad? Porque el niño va a asumir o va a representar simbólicamente sus procesos, ¿verdad? Y entonces tiene que ver más con cómo construimos el pensamiento y qué elementos son los que les llevamos. El pensamiento tiene
El pensamiento, perdón, tiene estadios. ¿Y eso qué significa? Voy a pasar de una etapa a otra en función de la estimulación que se me haya dado. Entonces, vámonos en orden. Todos los niños, todas las personas, en términos de lo que no conozcamos, nuestro pensamiento va a ser mágico o mítico. Y entonces, ¿eso qué implica? Cuanto menos alfabetización exista, aunque la persona sea adulta, em, su forma de pensar es esta. Y entonces todo lo va a representar de forma mágica, ¿verdad? De cómo me lo hayan dicho, de cómo yo lo haya escuchado, de lo que mi cultura o mi representación haya manifestado o presentado. Si yo esto lo elevo a un salón de clases, implica lo mismo. Yo puedo estar dando una clase de lectoescritura, o puedo estar dando una clase de estudios sociales, o puedo estar dando una clase de ciencias naturales, y cuanto menos conozca del proceso o de la información, eh, lo voy a construir como me lo imagino. Entonces yo puedo decir la palabra célula y cada quien empieza a darle una figura. O yo puedo decir árbol genealógico y cada quien le da una estructura. Yo puedo hablar de mamá o papá, o puedo hablar del avión, o puedo hablar del barco, y cuanto menos conozca yo el elemento, más mágico va a ser en mi cerebro. Por eso es que la construcción de cuentos infantiles es muy importante. De hecho, todos los cuentos clásicos van a ser vitales para el reconocimiento de las normas de conducta, de los valores, pero también de la protección, del cuidado y la construcción de los personajes en el mundo interior del niño. Si bien es cierto, la idea es muy mágica, lo que hace es representar. Por eso es que solo vamos a silenciar por acá. Vamos a ver quién nos estaba dando señales de vida. O yo creo que ya se silenció solito. Muy bien, no hay pena. Em, ¿A qué me refiero con el pensamiento mágico, verdad? Eh, Insisto, porque siempre lo vemos como con los más chiquitos, como que solo fueran los de Prepri, y eso creo que me lo escuchan todas las veces. Y yo les insisto, no. El pensamiento o la cognición mágica tiene que ver con la inexperiencia. Entonces, evidentemente, un niño de preprimaria, pues al tener inexperiencia, ¿qué es lo que le suscita? Eh, Ideas fantasiosas de lo que me estén contando. Pero así va a ser una adolescente o un joven al ver una película, una señora que ve una telenovela o alguien que prende la radio y en la radio me cuenten noticias, ¿verdad? Porque todo tiene que ver con lo que yo construyo en mi mente. Eso es lo que va a fungir o va a solidificar mi pensamiento. Si yo paso del pensamiento mágico al mítico, eh, ¿qué significa eso? Como que me empieza a dar curiosidad algo, ¿verdad? Me empieza a dar curiosidad que me hablen em, de la muñeca quitapenas, o me empieza a dar curiosidad que me hablen de Santa Claus, o me empieza a dar curiosidad que me hablen de los esquimales, ¿verdad? Lo que hace es que ese pensamiento, al empezar a tener preguntas o al intentar suplir la información que le hace falta, construye un pensamiento inocente y manipulativo. Inocente porque no conozco y entonces cualquier cosa que me digan me la voy a creer, y manipulativo porque se puede manipular. Repito, no importa en el grado que nos encontremos, cuanto menos información haya, más cercano estamos a este tipo de pensamiento. Y entonces, al ser inocente, pues yo puedo contar sobre el ratoncito Pérez cada vez que se les caen los dientes a los niños, ¿verdad? O yo puedo contar em, el conejo de Pascua o cualquier personaje que a mí se me ocurra, bueno o malo, verá una leyenda, como ya lo mencionaron en el subtema de arte, verá, o una historia de miedo. Cualquier elemento que a mí me den y que pasa, insisto, de una idea mágica a un proceso manipulativo, le empieza a dar una construcción. Es como que yo dijera, el jinete sin cabeza. Ah, ¿qué es lo más rápido que yo voy a ver? Un personaje, porque yo ya entendí que el jinete, pues es
un señor que va montado sobre un caballo y no tiene cabeza, ¿verdad? Pero es como que yo dijera, para los que han leído o visto las películas de Harry Potter, pues es, ¿cómo es un niño mágico que tiene una cicatriz en forma de rayo? Y gradualmente el pensamiento empieza a construirse, ¿verdad? Y empieza a hacer preguntas. Esas preguntas van a ser bastante fáciles de manipular porque el desconocimiento hace que yo como que frene mis preguntas, ¿verdad? Como que me satisfacen las preguntas hasta el punto en donde mi pensamiento se encuentre. Y así va a ser para la educación sexual, y así va a ser para la menstruación, y así va a ser para los derechos humanos, y así sucesivamente. Cualquier idea que se me construya va a ir paulatina. Si yo elevo ese pensamiento, es decir, deja de ser un poco inocente o deja de ser manipulado, porque ahora lo represento, lo reconozco, empiezo a tener pensamiento crítico. ¿Qué es el pensamiento crítico? Es un pensamiento que me permite a mí dar opinión. Y entonces ya no es lo mismo que a mí me hablen de Caperucita Roja y que me digan que el lobo y que ella no se fue o que no se debería de ir por el bosque. Y yo lo empiezo o sea, lo empiezo a contar y los niños empiezan automáticamente a conectar con una experiencia personal. Es que mi abuelita, o mi abuelita también se enfermó, o yo también vivo con mi mamá, o nosotros nunca hemos salido con una canasta, ¿verdad? ¿Qué cosas son las que llevaba Caperucita en su canasta? Ay, llevaba galletas, llevaba jalea, llevaba sopa, ¿qué llevaba? ¿Quién es el lobo? El pensamiento crítico lo que hace es que una vez las preguntas empiezan a construir una representación interna, eh, empiezan a intentar encontrar conexiones. El pensamiento crítico es esa conexión. Cuando yo ya puedo decir, sí, yo tampoco tengo papá, o yo tampoco conozco el helado de menta, o yo tampoco me he subido a un avión, ¿verdad? O qué pasa cuando sí, mi papá se rasura, o mi mamá también sale a trabajar, o en mi casa mi papá también cocina, no sé, ¿verdad? Cualquier elemento que construya. En mi casa si se compra por lo menos una vez a la semana el periódico, o en mi casa si hay libros, y así sucesivamente. El pensamiento crítico, insisto, tiene que ver con que las preguntas empiezan a tener respuesta. Y entonces ya tiene un proceso crítico porque lo intenta representar a través de su vida. Si la representación de la vida es directa, es decir, este libro me presenta personajes que usan lentes y me explican o me cuentan cosas que tienen que ver con como los que utilizamos lentes y el niño se identifica. Cuando se identifica, lo eleva a pensamiento lógico, porque entonces empiezan a decir cosas que solo yo, que también tengo lentes, podría decir si son ciertas o son falsas. Solo yo, que tengo un papá que se fue a Estados Unidos, ¿me explico? Empiezo a decir, eso es cierto o eso es falso. Es fácil conseguir papeles, es fácil el envío del dinero, es fácil aprenderme otro idioma. Lo que me digan tiene que ver con mi experiencia. Insisto, paso y evoluciono en función de lo que estamos haciendo. Y el aprendizaje tiene que ver muchísimo con esto. Y entonces usted puede decir, claro, por eso es que vamos en etapas. A un niño no se le va a enseñar a multiplicar la primera vez que ve números. No, primero los tiene que reconocer. Después tiene que unirlos. Después tiene que separarlos. Después tiene que sumarlos. Después los tiene que restar. Después los tiene que multiplicar. Ah, bueno. Cuando el niño evoluciona su pensamiento y lo configura dentro de sus escenarios, le gusta contar los cuadritos del piso, las ventanas, que el techo, que la lámpara, porque empieza a encontrarle sentido a esa información que me han dado. La escritura guiada, pues va a ser una actividad del programa en la que los estudiantes escriben diferentes tipos de textos, cumpliendo las diferentes etapas del proceso de escritura. Entonces, ¿cuáles son las etapas de la escritura? Planeación, escritura, revisión y publicación. Claro, como nosotros tenemos
el proceso de enseñanza bastante regulado hacia lo sumativo y no hacia lo formativo, nos cuesta encontrarle sentido a esta consecución. Pero para la escritura guiada, el niño tiene que eh, no tenerle miedo a que me revisen el material, a que me lo chequeen, a que me enseñen dónde está la falta ortográfica, a que me digan dónde va el signo de puntuación, sin miedo. Y entonces, si yo lo construyo pensando en estas ideas del pensamiento o los estadios del pensamiento, me va a ser más fácil planificar cualquier escrito, como lo estamos haciendo con nuestro cuento. Escribir, como lo estamos haciendo en nuestro cuento. Que alguien nos lo revise, como lo hacemos con nuestro cuento. Y luego, cómo lo publicamos, ¿verdad? Cómo llegamos a la fase final. Es muy importante haber pasado por la lectura guiada, pues ya se habrán trabajado ejemplos. De lo contrario, se hará justo en ese momento para brindar una idea clara de lo que se espera. Ah, la lectura guiada me recuerda que hay momentos para la respiración, que hay sentidos, que si se hace de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, si se hace de arriba para abajo o de abajo para arriba. Y cómo yo encuentro los elementos, ¿verdad? ¿Qué significa un signo de puntuación? ¿Qué significa un signo de admiración? ¿Qué significa un signo de interrogación? ¿Suena igual? ¿Verdad? Cada uno de los elementos de la alfabetización y de la lectura Dame van la a... toalla, Chuy. Esa de cosa, ¿ves? ¿La tenés en mes? ¿no? Bien, como que se le va. Muy bien. Esta actividad tiene como objetivo que los estudiantes aprendan a ordenar y a estructurar sus ideas, de acuerdo con sus propósitos y tipo de texto con el que se está trabajando. Se busca que ellos entiendan para qué y para quiénes van a escribir y que se sientan motivados a hacerlo. ¿Qué implica? Porcentajes, ¿verdad? Nosotros sabemos que en un proceso académico cualquiera, de cualquier grado, preprimaria, primaria, básicos, diversificado, universidad, tiene que existir al menos un 31% de literatura juvenil, que esté adaptado a la edad de los chicos, pues, ¿verdad? Entonces dicen, sí, está bien que me traigan un libro, sí, está bien que trabajemos con un periódico, sí, está bien que trabajemos con una revista, pero no se me puede olvidar que tiene que pasar por todos los elementos, ¿verdad? No solo por uno. Segundo, tiene que haber literatura académica. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a utilizar textos explícitos para el aprendizaje, textos explícitos para la ejercitación, materiales explícitos que sean académicos, que tengan preguntas, que tengan glosarios, que tengan instrucciones, que tengan ejemplificaciones. Tiene que haber un proceso de literatura cultural. ¿Eso qué quiere decir? Que si el niño no se ve reflejado, le va a costar enganchar. Insisto, no puede ser solo esa lectura, sino que tiene que existir la lectura cultural. ¿Qué pasa si hablamos de algo regional? ¿Qué pasa si hablamos algo de los mayas? ¿Qué pasa si hablamos del Popol Vuh? ¿Qué pasa si hablamos del Principito? ¿Qué pasa si hablamos de cualquier lectura que me conecte a un proceso similar al mío? Me va a facilitar. De hecho, nosotros consideramos que sus cuentos, el trabajo que ustedes hacen al crear un cuento infantil, tiende a irse más a a la lectura cultural, porque muchas veces usamos los nombres de nuestros pueblos o utilizamos algún personaje, ¿verdad? Porque estaba el Quetzal volando o porque el barrilete y entonces el abuelito. Cada vez que nosotros le añadimos elementos de nuestra cultura, nuestro elemento cambia. Y por último, el niño tiene que encontrar ese sentido de la literatura adulta. ¿Qué implica la literatura adulta? Que tiene que hacer preguntas. Cuando decimos literatura adulta, pues no estamos hablando de imágenes o de escenas catastróficas, ¿verdad? O de accidentes o de pornografía. No, estamos hablando de lecturas que son para otro tipo de personas. Por ejemplo,
una familia que asiste a alguna actividad religiosa, eh, la lectura que vayan a utilizar, la Biblia, por decirlo así, que vayan a utilizar, independientemente de cuál sea la opción que ellos elijan, eso es lectura adulta. El periódico es lectura adulta, pero resulta que hay diferencia en los periódicos, ¿verdad? No es lo mismo comprar el diario Al Día que comprar Prensa Libre, que comprar el Siglo XXI, así sucesivamente, que comprar el mismo periódico. eh, Como que compremos una revista solo de carros, como que compremos una revista de cocina, que compremos una revista de textura o de costuras. eh, Esas son lecturas adultas, ¿verdad? Porque no son similares a las académicas, tienen un lenguaje, una instrucción distinta, una funcionalidad distinta. La lectura juvenil o específicamente por edad, la cultura, cada una tiene elementos distintos. Freno aquí y pregunto, ¿cómo vamos? ¿Verdad? Porque no quiero sonar a trabalengua. ¿Se va entendiendo lo que voy diciendo? Ustedes díganme para que el proceso favorezca, ¿verdad? Y no sonar tan aburridón. Muy bien, muchísimas gracias. Incluso si alguien tiene algún comentario, pues puede escribir, ¿verdad? O hacerme alguna pregunta. Porque la intención, insisto, siempre es que aprendamos, ¿verdad? Que hayan elementos que digamos, ay, esto a mí nadie me lo había dicho así, ¿verdad? Como me lo están diciendo ahora. Eso es lo que yo busco. Porque muchas de estas cosas es probable que ya las hemos escuchado, ¿verdad? Las escuchamos en el magisterio, las escuchamos en un diplomado, las escuchamos en una profesionalización o en una carrera universitaria, ¿verdad? Bueno, veamos. Muchas gracias, Verónica. Muy bien. Entonces, a partir de estas ideas del pensamiento, de esta estructura, de los condicionantes, de los materiales, entonces yo ya puedo decir, ah, independientemente de la edad del niño, la escritura inicial tiene 7 etapas. Y entonces yo tengo que revisar esas 7 etapas para saber cómo se encuentran mis chicos. La número uno, el dibujo. Alrededor de los 3 años, el niño todavía no distingue la diferencia entre el dibujo y las letras, pero suelen simular leer los dibujos. Entonces yo puedo presentar un material y el niño me hace como que está leyendo. Claro, tiene que ver con el ejemplo que me hayan dado. Número 2, el garabato, que no se asemeja a la escritura. Más o menos entre los 3 y los 4 años de edad mental, el niño distingue entre el dibujo y la escritura. Los lee, pero verá el significado cada vez que los lee, ¿verdad? Porque es puro garabato. Y entonces vamos a encontrar que hay niños o chicos o chicas que nos escriben, nos hacen rayones, ¿verdad? Número 3, los garabatos que se parecen a la escritura, ¿verdad? Algunos van a decir, por aquí andarán los médicos que nos hacen recetas, ¿verdad? Alrededor de los 4 años se trazan símbolos parecidos a las letras, espacio entre las palabras, algunas letras invertidas y en ocasiones ya escriben su nombre. Las letras sin correspondencia a los sonidos, entre los 4 y los 5 años, el niño copia letras sin saber el significado. Los símbolos son más parecidos a letras convencionales, pero las palabras no siempre dicen algo, ¿verdad? Ya pueden reconocer las vocales. Entonces ellos ya les es más fácil irse como, ah, esto es como más femenino, más masculino. Esto me suena a trabalenguas, a canción, ¿verdad? Tienen como una representación en su mente. Las letras con correspondencia a algunos sonidos, alrededor de los 5 años, utilizan grafemas que se corresponden con los sonidos, pero utilizan una ortografía inventada. Se guían por cómo les suena. Entonces, si yo dije serviente, el niño, ¿verdad? Sabe, o sea, en su cerebro tiene codificada la serpiente, pero su forma de decirlo fue serviente. Cuando emprende a escribir, va a escribir serviente. Que si el niño dice, ¿verdad? O escucha, me está dando un paro, y el niño, como lo asocia, dice, me está dando un paro cardíaco. Cuando llegue al momento de escribirlo, si nadie le ha corregido que se dice paro cardíaco, va a colocar,
me está dando un paro cardíaco, ¿verdad? Porque le va a dar una consecución a lo que su cerebro le dice. Por eso es tan importante la construcción del pensamiento. La número 6 sería la ortografía inventada, de los 5 a los 7 años, es la etapa más larga. Tienen conciencia de que la escritura transmite mensajes, utilizan las palabras y algunas puntuaciones, pero con ortografía inventada, ¿verdad? Por lo tanto, la etapa o el momento que yo le estoy enseñando tiene que ser bien configurada, ¿verdad? O saber que no puede ser punitiva o de castigo. La número 7 nos dice la ortografía convencional. A partir de los 6 a los 8 años, ya debería de existir conciencia de la palabra, de las normas de escritura y la representación con algunos errores ortográficos que en ese momento son aceptables. Nosotros se los marcamos porque ya les dije, tiene procesos, pero no los castigamos por lo mismo. De acuerdo a la fase, nos interesa mucho que los niños dimensionen la secuencia, ¿verdad? Porque, insisto, por eso es que hablé del pensamiento al inicio, eh, la construcción de la lectura y de la escritura tiene que ver con su pensamiento, con su madurez. Por lo tanto, el niño tiene que saber la diferencia entre el principio, el proceso medio y el final. Cuando el niño ya reconoce esto, ya me puede contar solito historias. O me puede contar, yo les puedo decir qué hicieron el fin de semana, o cómo les fue en las vacaciones, o qué se hace un día normal para tu cumpleaños. Y el niño a veces me lo da todo desordenado. Y cuanto mejor vocabulario tiene y mejor construcción, lo empieza a ordenar. Hay un inicio, hay un desarrollo y hay un final. Los niños tienen que comparar y contrastar los personajes. Es bien importante que se analicen los personajes en un cuento. Entonces uno les pregunta, ¿era un señor mayor? ¿Será que usaba bigote? ¿Será que, como me habla que es una princesa, cómo nos imaginamos a las princesas? ¿Siempre andan con vestido largo? Em, Siempre usan su coronita, su tiara, y así sucesivamente. Ah, esa persona me suena a que es agradable o es gruñona, ¿verdad? ¿Qué significa estar enojado? ¿Qué significa estar triste? ¿Qué significa tener dudas? Etcétera, ¿verdad? La representación, la comparación y el contraste nos sirve un montón. Los niños pueden leer, rastrear y contar. Cuando están ya en el proceso de la escritura, esto es fundamental porque les da una consecución a su mente, a su cerebro, a su proceso cognitivo. Una vez se llega a la ortografía convencional, quiere decir que fue pasando por etapas, el docente debe enseñar a sus estudiantes los procesos de escritura. ¿Cuáles son los procesos de escritura? La preescritura, que incluye el planeamiento de lo que se va a escribir, cómo, para quién, por qué se quiere transmitir, etcétera. Y para ello se puede enseñar a hacer esquemas, mapas mentales, lluvias de ideas, etcétera. Cuanto mejor esquema tiene un niño, aunque sea de prepri, más rápido construye la idea. Insisto, porque yo puedo pedirle que vamos a trabajar la tarjeta del Día de la Madre, o yo le puedo pedir que vamos a decorar por el 15 de septiembre, o que vamos a hacer alguna actividad para fin de ciclo, ¿verdad? ¿Qué implica en la preescritura? La planeación, cómo el niño estructura su cerebro de cómo, para quién, por qué se quiere transmitir, qué debería de decirme. ¿Será que me brinda la información correcta o acertada? Todos los niños tienen que aprender a trabajar con borradores. Se redacta el texto que puede ser susceptible a correcciones. Lo principal es expresar las ideas. Entonces, no es que sea película de eh, extranjera, ¿verdad? Eh, o no es un cuento inventado, la importancia que tienen los diarios. Que uno le dé a un niño un cuadernito y que el niño me cuente cosas, ¿verdad? Cosas que le pasan, esos son borradores.
Y entonces imagínense que yo trabaje una lección por medio de borrador. Yo les puedo pedir que me cuenten sobre una planta o me cuenten de su personaje de televisión favorito o su clima favorito o su juguete favorito. ¿Qué implica esa consecución mental? Y pasa por la planeación, o sea, porque ya sabe que debería de decir, pensar, sentir, construir algo sobre un tema, pero luego empieza a construir su borrador. Y entonces va a empezar con su lápiz y su borrador, ¿verdad? Se va a confundir, todos lo sabemos, que si la mayúscula, que se le olvidó la minúscula, que se le... Va a pasar por todo. Pero si yo, o sea, no lo hago tan cansado, pero sí lo hago especificado, el niño lo aprende, porque entonces el niño empieza a ver o a notar cuáles son sus errores. Lo más importante del borrador es que me permite aprender que el error no es un horror, ¿verdad? El error se corrige. Cuando yo puedo corregir, aprendo y al poquito tiempo jamás se me olvida. La revisión es bien importante. Una cosa es lo que escribe y otra cosa es cuando ya se le revisa. Se agregan o se quitan ideas, se revisa la coherencia, la cohesión, la puntuación, el vocabulario, la ortografía, etcétera. La revisión, al igual que la lectura guiada, puede ser por un compañero, puede ser por los padres de familia o puede ser por el maestro. Luego pasamos a la edición. ¿Qué implica la edición? Se vuelve a redactar, pero ya con las correcciones. Eh, Se intenta que lo que yo voy a contar vaya lo más pulido posible. Si en mi borrador yo borré, o están ahí donde están los oídos, donde borró de exagerado, o donde el niño se puso a llorar porque se frustró, vea sus goterones, en la edición se supone que ya no va eso. Ya le estoy pasando a una hoja, ya le estoy haciendo más, o le estoy complementando con más elementos, o marginé la hoja, o decoré la hoja o le agregué un dibujo a la hoja, ¿verdad? Pero la edición tiene que ver más con em, pasarlo en limpio, ¿verdad? Y por último, la publicación. Se puede entregar el documento al maestro, al amigo, a los padres, ¿verdad? Cuando yo termine de trabajar, lo tengo que entregar, ¿verdad? Y ese es el chiste de haber hecho todo el proceso, para que cuando yo llegue a la publicación, desde la versión más sencilla, sea más agradable o más cautelosa. Ejercicios que nos ayudan a esto, ¿verdad? Pasar primero de la consecución de las palabras em, punteadas, ¿verdad? Podemos trabajar días de la semana, los números, encontrar la vocal, ¿verdad? O trabajar alguna consonante. El simular, ¿verdad? Lo que estoy viendo, más el copiar letra por letra y luego poderlo leer, ¿verdad? Tiene una facilidad. Leo y clasifico las palabras según su letra inicial y las escribo, ¿verdad? Entonces busco las que empiezan con M, las que empiezan con P, con L, con S y así sucesivamente. Observa el dibujo e intenta copiar las palabras, ¿verdad? Insisto, siempre, siempre, siempre sentimos que todos nuestros ejercicios básicos suenan como a muy básicos, ¿verdad? Muy sencillos, pero sí, o sea, es muy común o es recurrente que vamos a tener estudiantes con esas dificultades. Si yo sé enfrentarlas, es más fácil, se adapta más rápido y adquiere su aprendizaje, porque una vez adquiere el aprendizaje se va solo. Sustituye los dibujos por palabras y escribe una frase, ¿verdad? Durante la Navidad, eh, durante Navidad, mi familia hace el tiempo de Navidad, es mi costumbre favorita, la Navidad. ¿Qué hace aquí? Uno les pide que con los elementos podamos construir una nueva historia. Si trabajamos la lectura y el pensamiento, poco a poco notaremos la importancia de la escritura para la confirmación de mensajes. Porque entonces el niño empieza a darnos mensajes, ¿verdad?
empieza a construir eso en cualquier lugar. Por eso es que nuestras bancas a veces suenan a chiste, ¿verdad? Las bancas de escuela pública a veces tienen el nombre de los estudiantes o tienen palabritas escritas o dibujos o rayones. Pues a mí me parecería más anormal que no lo tuviera a que lo tenga. Y sé que todos queremos cuidar nuestros recursos, ¿verdad? Pero el niño, dijéramos, tiene que jugar a hacerlo. Pues, cuanto más se enoja y papel sea, mejor, ¿verdad? Pero el niño va a intentar jugar con eso. Podemos iniciar con tarjetas, ¿verdad? Y esas tarjetas pueden tener dibujos. Podemos pasar de solo el dibujo a dibujo y el nombre de lo que está representando el dibujo. Los dibujos, su nombre y alguna palabra. Con dibujos, su nombre y alguna frase. Con la frase, su nombre y alguna decoración o dibujo representativo. ¿Verdad? Es decir, lo vamos evolucionando. Nos ayuda mucho el que les leamos algo y les motivemos a completar la lectura con los dibujos, o que les pidamos que ellos lo dibujen, o que les pidamos que ellos escriban algo al respecto. Un elemento importante es la convivencia, ¿verdad? Cuanto más convive el niño, mejor lenguaje tiene, porque escucha cómo lo dicen los demás, a veces equivocado, pero lo escucha y lo empiezan a replicar. Y entonces la guía, la mentoría, el acompañamiento hace que lleguemos a ese proceso mucho más fácil. Cuanto, cuanta mayor relación, mayor vocabulario. Entonces, igual, como les dije con los escritorios, el escritorio más limpio o más pulcro me da indicadores, ¿verdad? Entonces, igual es una clase callada. Entonces, cuanto más mis niños hablen dentro o fuera del salón, mayor necesidad de comunicación oral y escrita van a tener. Una vez que se logre, se enseñan los procesos de comunicación, de lenguaje, de caligrafía, idioma español, interpretación y sentido. Porque el niño ya tiene los elementos básicos. Cuanto más conoce, más fácil se le hace. Evidentemente tenemos que construir un hábito. Lo que necesitamos es repetir constantemente una acción, un pensamiento y un sentimiento para que sea ya la costumbre. Y no me quisiera ir sin recordarles que es un muy buen momento para recordar nuestros cuentos, ¿verdad? Porque es un juego que nos permite ser creativos y pensar en nuestra profesión, ¿verdad? Nuestra intención no es que corramos, ¿verdad? A toda velocidad para que no nos agarre el tiempo, ¿verdad? Y que podamos hacer el proceso. Yo ahí les había puesto, damos 5 minutos, pero es pensando que la clase de arte sería en el segundo bloque. No sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario, cómo se sintieron hoy, porque Calidad, prácticamente el licenciado. bloque estaría en su proceso final. Cuéntenme. Bardo, ¿qué hoy No, ibas a calidad, hablar? licenciado. No, calidad, bonita Ah, explicación muy y fino. todo, donde a veces el estudiante a veces tiene miedo, ¿ah? Tiene Ujú. miedo yo cuando uno está dando clase le digo, confúndanse ahorita, pues, porque es parte de la vida, porque uno va aprendiendo día con día, ¿va? Y ellos pierden el miedo y tienen mucha confianza para poder expresar sus opiniones. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Verdad? De eso se trata, ¿verdad? Que nosotros podamos descubrir em, lo que nos hace falta, ¿verdad? En el proceso. Por eso es que el elemento de la planeación, el elemento del borrador, el elemento de la revisión, tiene que ser constante. Y al inicio al maestro le suena como, ay, hijo de la gran, me van a echar más tarea. Pero si yo ya lo planifico, les juro, ¿verdad? Al inicio, pues nosotros tenemos que tenerlo bien planificado. Pero más adelante, los mismos niños nos colaboran en eso. Es decir, yo puedo pedirle a otro niño que lo revise, o puedo pedir que lo lleve en grupo, o lo puedo pedir que lo construyamos en grupo. Y cuanto más revisión tiene y menos miedo les da la revisión,
más rápido llegan a la publicación, porque el niño hace su esfuerzo, o sea, dijéramos, le dedica tiempo a la utilización del diccionario o ¿qué pasaría si yo les doy un libro a un grupo de niños y les digo que me cuenten una historia similar a la que encuentran en el libro? Y entonces planeemos, leamos, preguntemos si hay una palabra que no nos sabemos y así sucesivamente. Y como les he dicho muchas veces, podemos utilizar recursos de las otras materias, porque para leer y para escribir nos sirve a todos, pues, ¿verdad? O sea, no solo al de comunicación y lenguaje, ¿verdad? Nos puede servir en matemáticas, nos puede servir en sociales, nos puede servir en ciencias, eh, nos puede servir en arte, ¿verdad? Porque implica la consecución de los elementos y el favorecer la adquisición del aprendizaje. Vamos a ver si alguien nos escribió por aquí. Muchas gracias. Al parecer se ve la luz. Le notifico por si los bajó. Sí, no hay pena. Muy bien. Si no tenemos algún otro comentario o alguna otra duda, yo repito mis anuncios, ¿verdad? Les recuerdo que ya varios han estado trabajando su cuento. Esperamos que todos, ¿verdad? Yo estoy revisando uno por uno, despacito y completando o terminando la versión inicial de su cuento en Canva. Y por eso es que voy despacito, entonces hay algunos que me tardo en responderles. Hoy intenté ponerles a varios, ya estoy, ya llegué a tu cuento. Entonces, em, porque me voy a ir en eso, ¿verdad? Lo más ágil que yo pueda. Y los que no me lo han mandado, pues los motivo a que lo hagan, ¿verdad? Porque el chiste es que cuanto antes avancemos o vayamos terminando nuestro cuento, yo ya les puedo explicar a los que ya lo terminaron. Ahora, ¿cómo lo podríamos convertir en un audiolibro? Hoy lo dijo como 10 veces Edwin, ¿verdad? Pero yo les voy a explicar cómo se hace, cómo ese mismo cuento que ustedes ya trabajaron en versión Canva, en el mismo Canva nos permite eh, construir una versión de cómo sonaría mi cuento. Es con la propia voz de ustedes. No los quiero aturdir, no los quiero atormentar, pero eso es, dijéramos, la consecución que tendría cuando estamos terminando nuestro cuento en versión Canva. Entonces, eh, no se les olvide, trabajémoslo. Ya voy a estar tocando en su WhatsApp, les voy a estar haciendo toc, 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 cómo vas, cómo vas, cómo vas, y con tal de que todos podamos avanzar, ¿verdad? ¿Qué más, qué más, qué más les decía? Tenemos en el Google Classroom una pregunta, ¿verdad? Eh, que tiene que ver como un proceso Oh, de buenas noches, retroalimentación. buenas noches, Lick. Alexander, sí, cuéntanos. Eh, en mi caso, digamos que ya terminé el cuento así en Canva. Ahora me toca ponerle audio, digamos, ¿verdad? Pero yo te voy a explicar cómo, cuándo y dónde. Entonces le pregunto porque como a veces se le puede asignar audio así con uno, con diferentes voces o tiene que ser con la voz personal, ¿verdad? Sí, 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 yo les voy a explicar eso. De entrada, para no aturdirlos, se las voy a pedir, o sea, como que ustedes estuvieran leyendo su cuento. Pero está bien si ustedes tienen alguien que les puede ayudar y hacer las voces masculinas y femeninas. Está bien si nosotros, porque nosotros lo hacemos, pues cada vez que contamos un cuento y viene el lobo y cambiamos la voz. O viene el duende, ¿verdad? Nosotros podemos hacer ese juego, ¿verdad? Pero, insisto, no los estoy aturdiendo ahorita, sino que ya lo voy a explicar. Em, lo que quiero es que podamos avanzar la mayoría o todos para que nuestro cuento esté listo y entonces podamos pasar a esa parte. Por eso es que no les he colocado nada de eso a los que ya terminaron su cuento, ¿verdad? Pero sí, muy fino, Alexander. Sí, buenas noches. Rafaela. Buenas noches, licenciado. Verá que con una duda o con una pregunta, lo que pasa que no sé si usted ya ha compartido lo que es el link del Canva. Lo que pasa que no, yo no puedo entrar, no sé si es el sistema en donde yo no se me abre, No te digo. preocupes, no te preocupes. Si gustas, escríbeme en el WhatsApp y vamos a utilizar tu ejemplo
eh, para los que tengan miedo o hayan tenido dificultad con esto, vamos a poner un horario para una sesión para poderlo explicar. Y si quieres, nos vamos a ir con tu cuento para que yo te pueda ayudar. ¿Te parece? Sí, Lick, ya mandé en su WhatsApp personal. Ah, va, nítido. Ajá. Va, ahí Muy bien. estamos, Lick. Entonces, Gracias. va, muy fina, con cuidado. ¿Alguien más tiene algún comentario, alguna duda? Si no, solo antes de que se me vayan, siempre les pido la fotografía. Entonces, vamos a ponernos catrines. Solo porque si hubiera alguien ahí medio adormitado. Por el momento vamos bien. Gracias, alguien ahí mencionó algo. Entonces voy a tomar, se recuerdan que siempre tomo como 3 fotos. Entonces voy a tomar la primera, a la 1, a las 2 y a las 3. Un segundito. A ver aquí. Pego la primera. Ahora me voy con la segunda. Denme un segundito. Muchas gracias. A la 1, a las 2 y a las 3. Nítido. Y ya casi la tercera. Ahí vamos. Vamos a ver si alguien me hizo falta en la anterior. A la 1, a las 2 y a las 3. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Aquí voy a pegar la fotografía, pero con eso estaríamos el día de hoy. Esperamos que, como siempre les digo, que la cápsula haya sido interesante, que, que podamos ser lo más ágiles posibles para que la información les llegue y que ustedes se sientan empoderados con esta temática de la lectura y la escritura, ¿verdad? Y enamorados de esto para trabajarlo con sus chiquitos. Así que muchísimas gracias, que tengan una feliz noche y nos seguimos platicando. Bendiciones. Feliz noches. Gracias. Dios. Feliz noche.